Buenos días, como todos los miércoles, cumpliéndonos esta cita con ustedes a través de la programación de Yo Elijo Ser Feliz. Soy Marta Cardona y con ustedes una vez más en Viviendo en Equilibrio. El día de hoy quisiera hablarles un poquito, otra vez de lo mismo, volvemos, yo creo que van a decir, pero Marta siempre nos dice lo mismo. Voy a hablarles un poquito de lo que es, en términos, qué quiere decir, cómo podemos entender mejor cuando hablamos de frecuencia y vibración. Y vamos a hablar un poquito de la frecuencia Schumann para que entendamos a grandes rasgos lo que está sucediendo a nivel planetario en estos momentos. No sin antes repetirles y decirles, recalcar un poquito de esta maravillosa individualidad. Yo creo que el planeta en estos momentos estamos pasando, que no es nuevo para ninguno, por un proceso totalmente individual, por un proceso de una transformación planetaria, pero que lo estamos viviendo de manera muy individual. Y el COVID, a pesar de todo lo que está pasando, vino a recalcárnoslo, vino a enseñarnos nuevamente que somos seres individuales y que cada uno vive ese proceso, cada uno vive esa enfermedad, cada uno vive ese camino a nivel individual. Y es muy claro porque en estos mismos momentos por los que atraviesa la humanidad, muchos que han adquirido esta enfermedad, pues a unos les da de una manera, a otros de otra, unos tienen solución de una manera, otros de otros. ¿Por qué quise empezar con esto? Porque les recalco mucho de ese camino individual, de ese propio caminar, porque es muy fácil decirle a un otro que puede lograr sus metas, puede lograr sus objetivos, puede lograr a través de cómo me sucedió a mí. Y yo en algún momento siempre digo, yo les cuento cómo me sucedió a mí, cómo he hecho yo, cómo se ha transformado mi vida, cómo he empezado a tener ciertas circunstancias y a cambiar ciertas circunstancias en mi vida que me han ayudado y que me han favorecido. Quizás ese sea mi camino, por eso es que yo siempre les recalco, yo les cuento mis experiencias, pero para que cada quien a nivel individual empiece a transitar ese camino amorosamente, empezar a entender nuestra individualidad sin olvidarnos del colectivo. Pero cuando yo estoy bien, cuando yo empiezo a vibrar de una manera diferente, todo mi colectivo, todo lo que está al lado y alrededor mío empieza a subir y a elevar la vibración. Entonces, ¿por qué quiero recalcarle? Ya va como, este es como el tercer programa que les quiero hablar del tema de la frecuencia y la vibración. Está muy de moda o no sé si es a mí la que me pasa que que cada que escucho un audio o escucho o me llegan por ahí audios o estoy desocupada y me quiero meter a YouTube a investigar algo, hablan mucho de la vibración y de la frecuencia. Yo hice varios cursos en Barcelona donde comprendí y entendí un poquito qué es la vibración y qué es la frecuencia, y por eso ahora entiendo un poco más y quiero transmitirles esa partecita para que podamos entender, porque a veces empiezo a hablar con alguien que tiene remota idea de lo que es eso, ni remota idea de lo que puede ser la física cuántica. Y cuando hablo de vibraciones, de frecuencia, es como, perdón, ¿qué es eso? Bueno, entonces, en términos de vibración y de frecuencia, el pensamiento y las emociones tienen una frecuencia vibratoria y esta tiene tiene una repercusión directa sobre nuestra salud, sobre nuestras finanzas, sobre nuestras relaciones interpersonales, etcétera. Por eso es tan importante entender
en qué frecuencia estamos, cómo podemos subir nuestra frecuencia vibratoria, cómo estamos pensando, porque cada pensamiento tiene una frecuencia. Entonces a nosotros nos enseñan o nos dicen o nos transmiten, empiecen a pensar bien, piensen en positivo, piensen de esta manera, empiecen a cambiar patrones de pensamiento, pero no sabemos el cómo, para qué, cuál sería el beneficio, o pensamos que esto es algo como muy holístico, como muy de la nueva era, como muy de gente, como dicen ahora, muy espirituales, que todos somos espirituales, todos tenemos ese gran poder, todos tenemos esa gran capacidad, simplemente que algunas personas, quizás como yo, un poco más inquietas, investigamos más, entendemos un poquito más qué es la energía y empezamos a manipular esa energía. Es así de sencillo, es empezar a manipular esa energía a mi favor, haciendo que mi frecuencia vibratoria suba. Entonces, cuando decimos, universo, dame lo que merezco, muchísimo cuidado porque por ahí lo he leído mucho, por ahí lo he visto mucho, es que yo me merezco. Cuando estoy diciendo, yo merezco, ¿en qué frecuencia vibratoria estoy lanzando ese merecimiento? Porque quizás en ese momento mi frecuencia vibratoria de merecimiento sea el dolor, sea la tristeza, sea la enfermedad, porque estoy vibrando en esa frecuencia vibratoria. Entonces el universo, como no, para él no es malo, digamos él, pongámosle un masculino, un género, digamos que no sabe, o la energía, es la propia energía, no sabe, él te manda lo que tú con lo que tú estés conectado en ese momento. Entonces, por eso, ojo, porque nos están enseñando cositas o nos están diciendo muchas cositas que quizás las entendamos a medias y no podamos hacer realidad las cosas como se deben hacer para que funcionen bien o para que funcionen positivamente a nuestro favor. Porque si yo en ese momento digo, yo me merezco, pero estoy muerta de susto o estoy muerta de que me va a dar el COVID y yo me merezco todo lo que estoy sintiendo en este momento, pues lo que me va a dar es la enfermedad o lo que voy a adquirir es el COVID. Por eso es tan importante que entendamos todo esto de frecuencia y todo esto de vibración a partir de la ciencia, porque yo por lo menos soy muy lógica. Entonces yo por eso necesito entenderlo de forma científica para poder decir, ah, no, sí, sí, en realidad existe. Yo les he mostrado a muchos mi tatuaje de aquí que dice, acá estamos. Más adelante les cuento para que no, como no quitarle mucho tiempo a esto, porque me parece que es bastante importante que entendamos estos términos como en realidad son. Entonces, digamos que el universo es como el genio de la lámpara de Aladino. El genio, si se han visto la película, el genio decía, yo te cumplo tus deseos, aguas con lo que pida y cómo lo pida y desde qué sentimiento lo estás pidiendo. Acuérdase que en el principio dije pensamientos, emociones igual a frecuencia vibratoria. Entonces, ¿desde qué sentimiento, desde qué emoción estás pidiendo ese deseo al genio de Aladín? Entonces, porque el genio te lo da a partir de la frecuencia vibratoria con la que tú estés en ese momento. Entonces, si nosotros empezamos a entender que somos energía, que el universo es energía, que somos luz y sonido, nosotros empezamos a comprender la vida desde, a ver que esto por acá me quedó prendido, empezamos a comprender la vida desde otro punto de vista, empezamos a entender la vida desde la frecuencia y desde la vibración. Nikola Tesla desde hace muchísimo tiempo entendía que el universo era energía y él dejó un legado maravilloso con todo lo que en su momento entendió e hizo para nosotros. Y él en ese momento dijo, si pensamos en términos de energía, frecuencia y vibración, entenderemos
al universo. Entonces, cuando hablamos de frecuencia, la frecuencia se refiere a una vibración, a una onda vibratoria, es una onda de vibración, y la cantidad de vibraciones de esa onda en segundo es lo que mide la frecuencia. Por eso es que las ondas, nosotros vivimos en un universo de ondas. Esto con lo que nos estamos viendo, por donde se está transmitiendo, son ondas, hay electromagnetismo en todas esas ondas, y todos los pensamientos, esto no se quedó ahí, ya hay aparatos con los que podemos empezar a medir estas ondas, hay aparatos con los que te conectan esos electrodos a tu cerebro y puedes medir la frecuencia de onda, o sea, lo largo de la onda, esa es la frecuencia. Si la onda es muy larga o la onda es muy corta. Entonces, y eso se mide con Hertz. Y para eso, pues tenemos muchísimos aparatos que nos pueden medir esos Hertz, inclusive de nuestra propia pensamiento. Entonces, las emociones tienen frecuencias altas y frecuencias bajas. La frecuencia alta es la frecuencia del amor, la frecuencia de la alegría, sobre todo la frecuencia del amor. Esa es una frecuencia muy alta. Si nosotros vibramos en esa frecuencia del amor, estamos vibrando en una frecuencia alta. Pero si nosotros vibramos en frecuencias bajas, como la frecuencia del amor, del miedo, que eso lo que hace es que genera patrones vibratorias de menor impacto, y esto de menor onda, y esto impacta directamente a nuestras neuronas. Queramos entenderlo o no queramos entenderlo, es así. Cuando nosotros vibramos alto, nuestras neuronas perciben esa vibración alta. Y cuando vibramos bajo en el miedo, nuestras neuronas perciben esa vibración de baja frecuencia, y ahí es donde prácticamente empezamos a enfermarnos. Lo que más nos enferma, lo que más nos deteriora, lo que más nos somete es la vibración del miedo. Si nosotros logramos empezar a cambiar esa vibración a partir de nuestros propios pensamientos, nosotros podemos empezar a elevar nuestra frecuencia vibratoria. Por eso es tan importante que vemos, que hablamos, porque eso afecta directamente nuestro pensamiento, dependiendo de lo que veamos, de lo que hablamos, de nuestro entorno, con quienes nos relacionamos, cuáles son las pláticas en esas, cuando estamos reunidos, los sitios, sentimos la vibración de los sitios. Entonces es muy importante lo que comemos. De ahora en adelante tenemos que estar muy pendientes de todo lo que nosotros comemos, porque lo que ingerimos también tiene una vibración. Y la tierra, nuestra madre tierra, tiene su propia frecuencia vibratoria, que la medimos a través de o lo que llamamos la frecuencia de Schumann. Schumann fue el científico que en su momento empezó a descubrir y empezó a medir como los latidos del corazón de la tierra. Entonces, eso no me lo estoy inventando yo, eso no es un cuento, eso no es fetichismo, eso no es hechicería, eso no es brujería, eso es ciencia. Entonces, él desde 1970 se dio cuenta que cuando los astronautas rusos salieron y no estaban en la misma vibración, en la misma frecuencia vibratoria, en los mismos latidos del corazón de la madre tierra, que en esa época era de 7.8, se dio cuenta que a ellos sufrían ciertas cosas y ciertas, ¿cómo se dice?, síntomas físicos que no tenían ninguna explicación.
Entonces, ahora, en este momento, esa frecuencia Schumann de 7.8 de la Tierra, que vibró y se midió por miles y miles de años, no sabemos cuántos años, el corazón de la Tierra vibró en 7.8 Hz, que se midió a través de la frecuencia Schumann. Ahora, en este momento, esa medición ya está muchísimo más elevada. Ahora no sé, estuve buscando porque se dice que está en 30. Yo aún no creo que podamos estar en 30 esa vibración, pero sí ha subido muchísimo. Por eso es que en estos días sí se han sentido con dolores de cabeza, con demasiada energía, el sueño está como disperso el sueño, a veces duermo muy bien, otras veces no duermo muy bien, pero aunque no duerma muy bien, me levanto como con mucha energía, como con mucha pila. Sin embargo, hay personas que lo que más están sintiendo es como muchísimo dolor de cabeza porque estamos alineando nuestra propia frecuencia. Nuestra frecuencia es igual a la de la Tierra. Nosotros vibramos en 7.8 y ahora debemos estar vibrando un poco más alto. Yo opino, dicen que 30, tenemos que subir dicen que a 46. Recuerden que no todo se tiene que creer al pie de la letra, podemos investigar, se pueden ustedes ahora meter a googlear qué es la frecuencia Schumann, en cuánto está la frecuencia Schumann el día de hoy, o en cuánto ha subido la frecuencia Schumann en estos últimos días. Entonces, nosotros tenemos que empezar a vibrar en esa frecuencia y a subir de una forma natural y consciente esa frecuencia. ¿Por qué? Porque si no, vamos a enfermar y vamos a empezar a morir más y más de los que están muriendo ahora. Por eso empecé, no me gusta nombrar mucho el tema porque lo primero que hace la gente es llenarse de más miedo, llenarse de más pánico, pero todo esto que estamos viviendo, eh, todo este colapso sociopolítico, socioeconómico, sociocultural y de salud, viene unido a esto. Entonces, por ejemplo, yo anoche hablaba con las amigas, estábamos en una cena, hablaba con ellas, a ver, ¿a quién le interesa que colapse la economía del mundo? ¿O a quién le interesa que nos muramos y que simplemente no tenemos por qué estar entendiendo cosas que a lo mejor ahora no estemos preparados para entender? Pero si nos damos cuenta que la tierra, y que es comprobable, que es medible, que la madre tierra, que es un ser vivo, que late su corazón, digámoslo así, o canta, hay gente que dice que es como la canción de la madre tierra, el sonido de la madre tierra, el latir de la madre tierra, como lo quieran llamar y como lo quieran ver, está en una frecuencia, estaba en una frecuencia mucho más baja y esa frecuencia está subiendo, y que nosotros hemos tenido la misma vibración, la misma frecuencia y ahora estamos subiendo de frecuencia, pues es obvio que estemos transitando ese tan llamado y tan escuchado salto cuántico a la quinta dimensión. Es eso simplemente, o sea, no es tan grave como nos lo están pintando, no es tan grave como nos está pareciendo. Inclusive ahora, si sienten dolores de cabeza, no hay necesidad de la pastilla, con una meditación que te eleve la vibración, con una canción que te eleve la vibración, con un mantra que te eleve la vibración. Entonces, ahora les voy a contar y les voy a dar ciertos patrones de vibración en ciertos hertz que nos ayudan a elevar esas vibraciones. Entonces, lo que necesitamos ahora es empezar a entender esta relación neuronal que tenemos nosotros directamente. Eso afecta a nuestras neuronas humanas con esa vibración alfa y teta, que son los estados que más nos pueden ayudar en este momento a conectar. Si ustedes quieren, y eso también, las ondas teta te pueden sanar muchísimo de enfermedades. Hay registros, hay
documentación de gente que solamente poniéndose sus audífonos y escuchando las ondas teta se han sanado de enfermedades graves como cánceres, como yo las uso, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar las ondas teta, las ondas alfa, las delta. Bueno, cada quien va a poder empezar. ¿Por qué? Porque eso afecta directamente la neurona. Antes a mí me decían, cuando a mí me dijeron, Marta, pon las ondas teta, y yo, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que eso me ayude si ese es un sonido, ese es un ruido? Hay veces es demasiado intenso y pues ya estoy entendiendo y ya les puedo contar a ustedes, es porque esa frecuencia de vibración afecta directamente a nuestras neuronas. Entonces, por eso nos ayudan a equilibrarnos en cualquier enfermedad, inclusive en cualquier ámbito de la vida. Hay mucha gente que dice que las ondas teta, y a mí me pasa que cuando se me para mi carretilla con mis botellas Aditi, yo pongo mis ondas teta y empiezo a visualizar las ventas y ese mismo día o al otro día empieza otra vez a ver muchísimos pedidos de las botellas. Entonces yo se los puedo decir que sí funciona, que sí es verdad. Hay otras frecuencias como la 888, que es si ustedes se meten a YouTube y empiezan a buscar la frecuencia 888, es una frecuencia que te alinea con la abundancia. 888 es infinito y la abundancia es infinita. Entonces, ese registro neuronal, digámoslo así, esa conexión neuronal con esa frecuencia Hertz de 888, nos ayuda a conectar con la abundancia. El 432 es muy buena, el 732 es muy buena, se pueden meter para la felicidad. Las tetas para mí son para la salud. Para mí me funcionan súper bien en la salud. También hay ondas delta, hay alfa, todo lo que para estudiar las deltas son muy buenas. Cuando tú te pones en las ondas delta y luego te pones a estudiar. Entonces es muy interesante entender un poco, a grosso modo, no necesitamos ser científicos, no necesitamos irnos a estudiar. A mí me encanta la neurociencia, me encanta la física cuántica, pero no me voy a meter a la universidad a estudiar a estas alturas de la vida eso, pero someramente entenderlo y abrir nuestra mente y tener esa capacidad de decir, ya entiendo qué es lo que está pasando ahora en el planeta, ya entiendo qué es lo que está pasando en el universo y no tengo que tener miedo, tengo herramientas que me van a ayudar a estar fuerte, que me van a ayudar a subir mi vibración, a subir mi frecuencia energética para estar equilibrado, para estar en ese nivel de frecuencia vibratoria que necesitamos empezar ahora a vibrar. Y pues a mí lo único que me parece, ahí se los dejo de tareita para que lo investiguen, es qué raro que en este momento que necesitamos esos cambios y en este momento que necesitamos vibrar tan alto y en este momento que necesitamos sanar y en este momento que necesitamos estar tan bien, nos estén metiendo tanto miedo. Entonces ahí es donde yo digo, salirme un poco del renglón no me hace daño, salirme un poco del renglón, empezar a salirme del renglón y a investigar y a decir qué es lo que realmente está pasando. Yo no puedo hacer nada por lo que está pasando en el mundo, yo puedo hacer por mí y para mí, ni siquiera por mis hijos, ni siquiera por mi mamá, ni siquiera por mi pareja, ni siquiera por nadie. Yo puedo hacer por mí lo que yo decida hacer libremente por mí. Les voy a poner un ejemplo sencillísimo y es que acá en mi edificio la gente le parece que es una falta de respeto no usar el cubrebocas cuando nos subimos al elevador. A mí me parece que usar cubrebocas tanto tiempo no es adecuado para mi salud, sobre todo para mi salud psicológica,
taparme la nariz y la boca. Psicológicamente nuestro cerebro tiene ahí una reacción que para mí no es tan positiva. Entonces yo decidí que mientras yo estoy en mi casa y mientras a mí no me exijan por respeto a otros ponerme el cubrebocas, y si yo me monto sola o me subo sola al elevador, pues yo decía, no tengo por qué, pero a las personas de aquí del edificio les parece que es una falta de respeto. Yo respeto el miedo de ellos, entonces lo que hago es que yo no estoy usando el elevador, subo y bajo escaleras. Me parece maravilloso porque es una forma de hacer ejercicio. Ayer ya me dolían un poquito las rodillas porque ya llevo 4 días o 3 días desde lo que llegué haciendo el ejercicio, pero es una forma de decir, oye, acepto lo que ustedes digan, me parece correcto, respeto su individualidad, respeto el miedo que ustedes tienen, y yo me respeto, el que no es que no le tenga miedo, sí le tengo respeto porque existe, pero no quiero someterme a eso, entonces yo subo y bajo mis escaleras. Eso es el tema. Individualmente, ¿desde qué punto voy a respetar esto? ¿Desde qué punto voy a empezar a entender esto? Porque ahora estamos en esa frecuencia de vibración, individualidad, respeto por mí, amor por mí y respeto y amor por los demás. Ahí empieza ese amor propio, cuando yo empiezo a respetarme a mí, a respetar mis creencias, a decir, a ver, yo voy a investigar eso o no, a mí no me interesa eso que está diciendo Marta, yo no creo en eso, yo no sé quién es Schumann, yo no sé quién es ese hombre, a mí no me interesa, yo siento que la madre tierra no vibra, que no es un ser vivo, súper respetable. Yo siento que la madre tierra es un ser vivo, que los minerales son vivos, que las plantas son vivas, que los animalitos son más vivos y más inteligentes y más intuitivos que nosotros mismos. Y yo sola me he empezado como a conectar mucho con toda la naturaleza. Yo sí, hablo con los animales, como Alicia en el País de las Maravillas. Siento que me entienden y ellos me entienden a mí. Mis plantas, con mi jardín, para mí es una conexión maravillosa que me alivia, me alimenta, me sube la vibración, me sube la energía cuando yo salgo al jardín y empiezo a sentirme rodeada de esas plantas. Yo siento que y no necesitan tener un jardín, si tienen una planta en la casa, sean amigables con esa planta, sean cariñosos con esa planta, cuiden esa planta, amen esa planta, conecten desde ahí con ese amor, con esa planta, porque para mí eso es lo que nos va a salvar, eso, porque de otra manera sí estamos en un salto cuántico que desde la cultura maya ellos ya lo sabían, ellos ya lo habían dicho y ellos ya lo habían predecido o predicho, no sé cómo se dice, perdón si lo dije mal, desde hace muchísimos, muchísimos años y nosotros ahora estamos teniendo la oportunidad de vivirlo. Entonces, para mí eso me parece maravilloso, empezar a entender la vida desde esta energía, desde estas frecuencias de vibración y empezar nosotros a elevar nuestra vibración desde el amor y ir dejando el miedo a un lado, porque el miedo lo único que hace es enfermarnos. Somos más de lo que creemos ser. Lo único que nos ha pasado es que estamos desconectados de ese poder que somos. Eso nos lo ocultaron desde hace muchos años y yo por eso creo que para mí es muy importante transmitir estos conocimientos a partir de teorías científicas, porque en el momento en que empezamos a verlo y a entenderlo como si fuera fetichismo, brujería, eso son cosas de locos, de espiritualidad holística, de la nueva era, empezamos a dejar de, de entender, a desconectarnos más de ese poder que tenemos. Es que acuérdese que antes a las brujitas nos quemaron, a las brujitas nos dijeron que no, y todo esto estaba oculto y esto era solamente para este conocimiento era solamente para unos pocos. Entonces esos pocos, pues aprovechando este conocimiento, eh,
nos quitaron ese poder, nos desconectaron. Ahora cuando nos dicen despierta, hay que despertar, lo que simplemente necesitamos hacer es volver a conectarnos con ese poder interior, con ese poder que tenemos, esa igualdad que tenemos con la Madre Tierra, esa misma vibración que tenemos con la Madre Tierra, es empezar a elevar esa frecuencia 7.8, a subirla a una frecuencia. Vamos a terminar en unos, se dice, no tenemos lapso tampoco de tiempo, porque acuérdense que los mayas hablaban del 12-12-12 y eso pasó hace 8 años. Va a ser casi 9 años. Entonces, no hablar ni siquiera en el lapso de tiempo, porque si ahora bien empezamos a entender bien lo que está pasando, con la madre tierra y a nivel científico, si vemos las 24 horas que nosotros vivimos y que seguimos contando en el reloj, ahora son como 16. ¿A quién no le parece que el tiempo está más acelerado, que el día es más corto, que la noche es más corta? Es de verdad que está más acelerado. Lo que pasa es que nuestro reloj sigue contando las 24 horas, pero todo esto se puede comprobar ya a nivel científico. Ya no era la era de Piscis, que es la que acabamos de terminar, es la que acabamos de pasar, donde el esquema de vivencia y la necesidad del ser humano era muy diferente a la necesidad que tenemos ahora que estamos entrando en esta era de Acuario. Entonces son muchísimas cosas las que tendríamos que empezar a comprender y que ahora se está teniendo la oportunidad de mucha gente como yo lo está diciendo públicamente y sin miedo. Lo que yo los invito es que a lo que yo les estoy diciendo, a ver, si yo nunca había escuchado que era la era de Piscis, pues me voy a meter un poquito a googlear qué era la era de Piscis, qué necesitaba la humanidad en la era de Piscis, cómo era la energía que se vivió en la era de Piscis, que es eso que estamos nosotros ahora pasando de una era a otra, por eso es este desorden, digámoslo así, este caos, pero recuerden que para volver a acomodarnos necesitamos volver a entrar en un caos para volver a reacomodarnos. ¿Y cuáles son las necesidades? ¿Cuál es la energía que vibra ahora en esta era de Piscis? Que cuando empezó, está empezando. No le pongamos fechas a las cosas porque nosotros estamos acostumbrados a medir en fechas y nosotros, por ejemplo, de medir los hertz está muy bueno, pero me imagino que otros seres de otros planetas o de otras galaxias no necesitan el relojito para medir esa frecuencia vibratoria, sino que ellos ya lo sienten. Y mucha gente en este planeta ya lo siente. Ustedes, todos lo podemos sentir. Nosotros entramos a algún lugar y decimos, ay no, qué lúgubre, por ejemplo, no me gustó esta vibración, no está bien. Y si tú pones un reloj ahí de marcación de hertz, puede marcar la vibración de la energía del lugar o del cerebro de las personas que están viviendo un dolor, que va a marcarle mucho más bajo en hertz que a las personas que están en una fiesta bailando, cantando y están muy contentas. Eso ya se puede medir, eso ya no es un invento, eso ya no es un cuento de hadas, eso ya no es un cuento chino, eso ya es algo científico. Entonces, si Marta está diciendo eso, pues yo me voy a Google y voy a ver qué es la neurociencia, cómo funciona un poquito nuestro cerebro, qué es la frecuencia, qué es la frecuencia Schumann, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que esperamos que suceda, porque ahora podemos nosotros empezar a decir qué es lo que esperamos que suceda, porque tenemos muchísimos más conocimientos. Entonces, cuando les digo somos más de lo que creemos ser, es porque nosotros somos co-creadores de nuestro propio destino y de nuestra propia fortuna o de nuestra propia infortuna. Nosotros podemos decir, volvemos un poquito a recapitular de lo desde el principio. Yo hoy me voy a conectar con la energía de la abundancia y me levanto así, y medito y yo soy abundante, y yo soy abundante, y yo soy abundante, y yo quiero ser abundante, y yo me merezco todo. Pero en el momento en que entro a mi cocina y veo el recibo de la luz, chingados, ahora cómo voy a pagar esto, ahí ya me desconecté por completo de la abundancia. Y entonces ahí cuando dije, merezco qué, merezco que,
y ya me estoy conectando con no tengo con qué pagar. No es fácil, simplemente, y entiendo a muchas personas porque lo viví muchísimos años y quizás algunas veces también me pasa de que me excedo con la tarjeta, con mis viajecitos y luego respira profundo y vuelve a conectar con la abundancia. Ahí es donde le digo, entonces sal al jardín y conéctate con la abundancia, sal al parque, ve el sol, recibe esa energía, vuélvete a conectar, recalíbrate una y mil veces al día, porque entonces vuelvo otra vez y recalibro y salgo al sol y camino y abrazo un árbol y digo, sí, soy muy abundante, mañana yo no sé de dónde, pero me va a llegar para pagar todos los servicios y llego y prendo el televisor y empiezan. No sé cuánto el pico más alto de COVID que se ha muerto, no sé cuántos, y entonces si a usted le da COVID le va a costar no sé cuántos miles de millones de pesos entrar al hospital porque el seguro no lo cubre, porque sí lo cubre, porque no lo cubre. Vuelve otra vez y se te baja la frecuencia vibratoria. Entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué no logras lo que quieres o por qué no logras una vida en paz o por qué no logras un equilibrio? Porque a veces nos desbalanceamos todo el día. Por eso es tan importante lo que pensamos, lo que hablamos, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que comemos, porque somos cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo es todo lo que está materializado. Cuerpo es la madre tierra, cuerpo es la frecuencia Schumann de 7.8 que estábamos a la frecuencia. Eso lo tenemos que ver como en nuestro cuerpo físico y tenemos que vivir nuestro mundo físico de acuerdo a cómo se nos está presentando. O sea, es obligación, no es opción subir la vibración. Si tú no subes la vibración, pues no vas a ser capaz de estar en esta frecuencia de vibración. Recuerden que cuando uno vibra al unísono con una persona, con un lugar, con una canción, con una comida, te, te haces uno con eso, vibras bien, te conectas, empatas y cuando no, te repeles. Entonces, ¿qué vas a hacer si tú no subes tu vibración? Pues no vas a poder estar aquí, así de sencillo. No vas a poder estar aquí. Te va a dar COVID, te va a dar cáncer, te va a dar lo que sea y te vas. Eso no quiere decir que quien esté vibrando alto no se vaya a ir. Todos nos vamos a ir de aquí. Todos en algún momento vamos a partir, pero mientras vivamos aquí, vivamos lo mejor posible, hagámosla de la manera más responsable posible, no solamente por belleza física es la comida, la comida ahora nos invita a que a partir de lo que comamos elevemos nuestra vibración energética para poder estar bien en ese salto cuántico, porque si ahora con esta vibración que ha subido nos está doliendo la cabeza, mucha gente tiene dolores musculares, espasmos musculares que no se explican por qué. Enfermedades como esta que ya no la quiero nombrar más, cánceres, que también es una frecuencia de vibración muy baja. Eso no quiere decir que no nos volvamos a enfermar, eso quiere decir que vamos a estar más equilibrados con la propia vibración del planeta. Y los invito a que investiguen otro poquito, a que entiendan otro poquito de lo que es nuestra vibración, cómo debemos vibrar y para qué debemos vibrar mejor y cómo empezamos a elevar nuestra vibración, porque es muy fácil venir y contarlos. Ya les puse 1000 ejemplos que nos suceden a lo largo de todo el día. ¿Por qué meditar nos ayuda? Escuchar todas estas frecuencias, poner todas estas frecuencias en nuestra casa, porque eso nos ayuda a elevar la frecuencia en nuestra parte física, en nuestra casa, en nuestro cuerpo y estar alineados con la vibración de la Madre Tierra. Y ahora, alma, porque recuerden que la mente es
como el disco duro del alma, un poquito así, no quiero confundirme ni confundirlos más, pero es un poquito así. Pero el alma no es lo mismo que el espíritu es nuestra conexión sagrada, el espíritu es como esa parte divina que nos conecta, esa parte luminosa, esa parte eléctrica, esa parte magnética que todos tenemos. Todos, absolutamente todos, no solamente los que se llaman gurús y los espirituales o los espirituosos o como los yogis o como los quieran llamar. Todos tenemos esa parte espíritu divino, espíritu sagrado, luz, energía electromagnética. ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo de mi energía, de mi luz, de mi espíritu sagrado, yo tengo conexión con unos y con otros no, con unos más directa y aunque se vaya la conexión, han visto el mandala de la flor de la vida, nosotros somos así, sino que a lo mejor yo estoy en este punto y acá está mi hijo, mi hija, Pedro, Juantra. Entonces, estoy más cerca de los que vibran más parecido a mí y un poquito más lejos de los que vibran diferente. Eso no quiere decir que yo sea buena o mala y el que está más lejos sea bueno o malo y el que está más elevado, menos elevado. Tenemos que empezar a quitarnos eso de nuestra cabeza y entender que simplemente somos frecuencia y vibración, ni buena ni mala. Y cada quien tiene su frecuencia y su vibración como su huella digital diferente a la de los demás y cada quien puede elevarla dependiendo de su capacidad de su capacidad, de lo que abre su mente, porque hay mucha gente que dice, no, yo todavía no estoy preparada para entender esas cosas, a mí no me interesan esas cosas, está súper bien, pero es súper buena onda, no le hace daño a nadie, no le roba a nadie, trata de ser justo en lo que puede, es una buena persona, está vibrando bien, simplemente no le interesa investigar más del tema. A mí me encanta, a mí me interesa investigar del tema porque soy incrédula. Pareciera que no, pero es eso. Yo siento que entre los que más investigamos es porque no hemos creído o porque tenemos como misión comunicar esto, tenemos como misión ayudar a la Madre Tierra, pero no es porque seamos más o mejores o nos vamos a salvar o no nos vaya a dar. Entonces, ¿por qué no, Marta? Entonces, ¿por qué no sé, a uno que se dedica a dar charlas y conferencias y a decirle a la gente, entonces no le va a dar? Si todos estamos expuestos, la única diferencia es esa, que si le da a una persona que vibra en un alto espectro de luz, porque es eso es un alto espectro de luz, pues es más difícil que el bichito se incube más tiempo y sin embargo, si él firmó el contratico que de aquí me voy por este bichito, se va a ir. Se va a ir. Entonces, ¿para qué vivir en el miedo? ¿Para qué vibrar en el miedo? Si podemos vibrar en el amor se vibra en fe, en confianza, no estoy pensando que todo el día me van a robar, porque entonces le doy poder a eso y me roban. Todo el día estoy pensando que me voy a enfermar, que tengo que andar protegiéndome aquí, protegiéndome allí, pero se me olvida y empiezo a tomar todo el día los refresquitos aquellos, que no, eso sí no entiendo por qué no le han hecho otra publicidad diferente. Acá en México ya empezaron y aplaudo eso, me parece maravilloso porque desde ahí empezamos a entender la vibración. O sea, si yo quiero co-crear y vibrar de alguna manera, tengo que vibrar yo desde mi cuerpo físico, desde mi mundo físico. Ahí es donde yo empiezo a decir, ¿será por eso que mucha gente no co-crea las cosas como quieren? Porque desde esta vibración, desde esta propia frecuencia personal, tengo que alinearme con el deseo. A ver, ¿qué más les iba a contar de esto? Por acá hay algo que no seguí aquí el cuaderno y quiero contarles algo que me parece importante y es que ya estoy viendo el reloj, que ya no nos quedan solamente 10 minutos. Bueno, no. Lo que quería contarles antes de terminar esto es que muchas veces nos quedamos o en lo espiritual o en lo material. La idea es un equilibrio entre lo espiritual o lo cuántico, que a mí me gusta más llamarlo así, cuántico,
energético y lo material. ¿Por qué? Porque no somos solo materia y no somos solo cuerpo. Entonces, si yo voy a empezar a querer co-crear algo, por ejemplo, yo quiero co-crear un viaje a Tulum y ahora no tengo el dinero. Está bien, yo me voy a conectar con la energía de la abundancia, voy a utilizar la herramienta que a mí me guste, no sé si quiere ser patrones de cambios de pensamiento con afirmaciones positivas, eso sirve si yo empiezo a sentir la frecuencia, la emoción cuando empiezo a repetir eso, cuando me conecto con ese sentimiento de yo soy abundante, yo tengo, yo puedo, me voy a ganar la lotería, me van a regalar el boleto, usted no se preocupe, pero usted sienta esa emoción y vibre en esa frecuencia vibratoria para que co-cree el viaje. Entonces, ahí hizo la mitad, ahí hizo, digamos, lo cuántico y lo energético. Tiene que tomar una acción, tiene que decir, ah, bueno, entonces voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a investigar cuánto me vale el boleto, voy a comprar el boleto, voy a apartar el boleto, voy a empezar a investigar cuánto me vale el hotel. Tengo que hacer una acción física porque vivimos en una tridimensionalidad, no nos podemos quedar solo en el pensamiento, mente, tenemos que hacer algo. Si yo quiero a alguien, si yo estoy enamorada de alguien, si yo tengo que comunicárselo, tengo que decirle, oye, güey, me gustas, ¿será que yo te gusto? No, porque el otro no es adivino, ¿cómo hacemos? Eh, y ejemplos así, quiero comprar una casa. Entonces, me conecto, pensamiento, sentimiento, emoción, frecuencia, esto es energía, ya le voy dando un lugar a esa frecuencia desde mi emoción, que es lo que activa la frecuencia, que es lo que tiene una onda de frecuencia, y empezar a tomar una acción coherente con ese deseo. Entonces, porque es muy fácil contarle a la gente que diga, que piense, que haga miles de herramientas. Hay miles de herramientas, hay miles de meditaciones, unas mejores que otras. Están los números de, Gregory Grabovoi, que son muy buenos, que simplemente y llanamente son frecuencias. Hay ondas como cualquiera de estas, la 888, la 732, la 432. Todo eso se puede empezar a hacer, pero tenemos que hacer una acción coherente, acción del verbo actuar para crear una acción coherente con eso. Entonces, a partir de que nosotros empecemos a vibrar alto, vamos a empezar a co-crear cosas positivas, porque si nosotros vibramos bajo, estamos igualmente co-creando, pero estamos co-creando desde la frecuencia de vibraciones bajas, de esas ondas largas que nos llevan a la enfermedad, a la escasez, al dolor, a la tristeza, al desamor, a la soledad. Entonces, tú eliges y esa es la libertad, ese es el libre albedrío del que tanto nos hablaron, pero que luego en esa época que no teníamos como por qué saberlo en ese momento, que era la era de Piscis, que ya pasó, que está en el pasado y que ahora estamos en esta hermosa y gloriosa era de Acuario, donde podemos empezar a despertar ese poder que hay en nosotros, a co-crear lo que queramos y lo que sentamos y en la frecuencia en que vibremos, tenemos que empezar a hacerlo, pero con una acción coherente. Es acción, reacción. Son, ¿cómo se dice? Reglas universales, leyes universales, son leyes universales que tampoco podemos desconocer. Entonces, a mí me encanta leer toda esta cantidad de cosas, estudiar esta cantidad de cosas, he hecho cursos de muchísimas cosas, he leído 1000 libros de esto, porque a mí me gusta. Eso no quiere decir que entonces yo esté exenta de que me pase algo o que yo esté exenta de no tener, que no se me cumpla un deseo. A mí yo me doy cuenta ahora y por eso me atrevo a transmitir que sí me volví, hay como una magia en mí, de, ay, quiero ir a Tulum,
para allá me voy, me sale el viaje, me sale la invitación, quiero ir a esto, quiero la casa acá, quiero la casa allá, quiero hacer esto. Sí, y por eso me animo a transmitirlo. Pero sin embargo, hay 2 que 3 deseitos que por más que quiera, aún no se me han, no los he podido concluir porque entiendo que no es el tiempo, que no es el momento adecuado. Y hay otra cosita que aquí tenía también para decirle y es cuando decimos de esa aceptación. Es que tienes que aceptar el presente. Si yo acepto el presente porque no quiero sentirme ni frustrada, ni bajarme la vibración, ni empezar a llorar, ni empezar a patalear porque no se me ha cumplido un deseo, porque no he podido co-crear algo, pero tomo una acción coherente para lograr eso que yo quiero. No es que acepte, bueno, pues entonces ya me enfermé, ya me va a morir, ya, no. Entonces, es como un poquito complejo empezar a entender, por eso a mí me gusta investigar, por eso a mí me gusta leer, por eso a mí me gusta decir, esto no me sirve, esto no me gusta, esta persona la escucho, pero por acá me entra, por acá me sale, porque no vibro en su misma frecuencia. Eso no quiere decir que esté mal, esté bien, eso no quiere decir que yo tenga la razón y esa persona no, eso quiere decir simplemente frecuencia, espectro de luz, es lo que somos, el espectro de luz del universo. Vibramos en luz, en frecuencia, en vibración. Entonces, si nosotros por lo menos abrimos la mente y empezamos a entender, sí me ha dado dolores de cabeza estos días. Puede ser que sí, la frecuencia Schumann está en este momento un poco más alta. Voy a investigar eso que dijo Marta, voy a decir eso que dijo Marta, voy a ver si es verdad y empiezo a leer y empiezo a cacharme en cosas que digo, sí, tiene toda la razón. Sí, es que yo cuando veo noticias quedo tan estresada que ese día se me bajonea todo y entonces ese día todo me sale mal y entonces noto que ese día no estoy tan bien, duermo peor. ¿Por qué? Porque estoy vibrando muy bajo, porque no estoy vibrando en el amor, estoy vibrando en el miedo, estoy vibrando, o muchas veces empezamos a vibrar en el dolor. Eso no quiere decir que yo un día no me pueda sentir triste y entonces yo me vaya ya a la fiesta porque hoy estoy, no, eso quiere decir que yo adopto esa tristeza por ese día, siento esa tristeza por ese día y dejo que ese día, si se me bajó, la sentí, pero al otro día empiezo a salir de ella con música, con meditación, con afirmaciones, con caminatas al aire libre, con contacto con la naturaleza, con contacto con tu perro, con contacto con tu caballo, con tu jardín, con muchísimas cosas que pueden ayudarte a vibrar más alto, a elevar esa frecuencia de vibración. Porque, como decía Tesla, si empezamos a entender el universo como energía, luz y vibración, podemos empezar a manipular esa energía. Esas son las brujerías que dicen, que hay veces que yo digo, les ha pasado la telepatía, a mí me pasa mucho y cada vez me pasa más seguido la telepatía, que yo pienso, por ejemplo, pienso en mi hijo y me despierto y una llamada, un texto de mi hijo que está en Francia. Pienso en mi hija cuando me está escribiendo mi hija, hola, yo ya te iba a escribir, o pienso, no sé, en mi mamá, cada vez más, o en una amiga, en una persona conocida, en un amigo, y cada vez más hay más telepatía, hay más empatía, hay más conexión, hay más electricidad. Y entre más electricidad compatible haya con alguien, más conexión más profunda. Y entre más amor haya con una persona, la conexión es más fuerte. Yo creo que eso a todo el mundo le ha pasado. Eso no es más que... eso no es más que la frecuencia vibratoria al unísono, igual, la telepatía. Cuando pensamos en alguien, inmediatamente le mandamos una frecuencia de energía y le llega de aquí a China, de aquí a Francia, de aquí a Colombia, de aquí a Argentina, de aquí a Chile, de aquí a donde sea. Somos más de lo que
creemos que somos seres poderosos. Y eso lo decía la Biblia, y eso lo decía Jesús, y eso lo dijo el Buda, y eso lo ha dicho Mahoma, y eso lo dijeron todos ellos, que eran seres maravillosamente sabios y conocedores de esto. Lo que pasa es que vinieron y nos dijeron, ustedes no tienen por qué saber esto, porque esto está castigado para ustedes, porque entonces se nos salen del huacal. Por eso en este momento la sociedad está cambiando, y es por eso que hay este caos sociopolítico, socioeconómico, cultural, tecnológico. Tenemos muchísima tecnología, y eso nos ha ayudado. Todo eso es ese cambio de energía, ese cambio de vibración, ese cambio de voltaje al que estamos sometidos ahora en este momento, y que es maravilloso, que es un regalo poderlo vivir, que es un regalo poder entenderlo, que es un regalo poder eh, eh, transmitírselo a otros y decírselo desde ese sabio conocimiento, decirle, hey, tranquilo, no te preocupes, no va a pasarnos nada mientras no nos dejemos hundir en el miedo, mientras vibremos alto, mientras no es estar escondidos en la casa, es salir al sol. Ahora las frecuencias, el sol está emanando una frecuencia energética divina y maravillosa para activarnos la glándula pineal, que ahí también tenemos un súper, hiper, mega poder escondido, adormecido. Por eso cuando la gente dice, hey, despierta, hey, date cuenta de lo que está pasando, no investigues más de lo que no tienes que saber, no nos importa de dónde viene este caos, o quién lo provocó, o cómo lo provocaron, o cómo. El hecho es entender cómo movernos dentro del caos sin estar tan en peligro, sin estar tan en peligro. Y el que firmó el contratito antes de venir acá y decir, yo en esta me voy, no se preocupen, yo en esta me voy, porque yo para la próxima no me quedo, para esta energía tan alta yo no estoy ahora dispuesto. Tenemos también que empezar a entender esa parte y a respetarle esa parte al que hoy se quiere ir de esto, o del accidente, o de cáncer, o de gripa, o porque se cayó, o porque tenemos que empezar a entender también esa partecita de nosotros, de esa tridimensionalidad. Este cuerpo muere, pero ese espíritu, esa energía, esa frecuencia, esa vibración, esa luz es eterna. Entonces, al entender todo este mundo cuántico, podemos empezar a estar más en paz, a respirar más tranquila, a decir, yo respeto la decisión de mi madre que se quiso ir de un cáncer, y estoy con ella y la acompaño y le ayudo a entender esto, porque esto sería la mejor medicina para todos. Entender esto, entender esta energía, entender estas frecuencias, usarlas como herramientas de poder. Y ahora las tenemos disponibles. En YouTube te metes y empiezas a buscar cualquiera de las frecuencias, empiezas a buscar Gregory Grabovoi, hay 1000 cosas que te puedes, pero úsalas tú de forma individual y dice, ah, sí, esto me funciona, esto no me funciona. A mí me funcionan las ondas teta maravillosa y me encanta. Y la meditación, y medito 2, 3 veces al día y me encanta, y salir al sol y caminar y me encanta, y tener conexión con los animales me encanta. Pero habrá quien diga, yo prefiero bailar, yo prefiero estar con mis amigas, yo prefiero cantar, y está bien, mientras te suba tu vibración energética, está bien. Lo que necesitamos ahora es subir la vibración energética. Mientras más encerrados estemos, estamos más susceptibles a que nuestra vibración energética esté más baja. Entonces, ahora estamos sintonizándonos con esa nueva energía, y por eso quizás estamos enfermando, o no enfermando, no me gusta ni siquiera usar esa palabra, estamos sintiendo incómodos físicamente, porque simplemente que estamos subiendo de vibración, y al subir de vibración, pues nuestro cuerpo va a sentir también ciertas incomodidades. Yo las llamo incomodidades: dolores de cabeza, dolores de garganta, dolores en los ojos, y que no tienen ninguna explicación lógica o médica.
médica, porque científica sí, ya les expliqué, si tú entiendes un poco de esta vibración de Schumann, vas a entender, así por eso en la noche yo soy como, por la noche yo soy como súper energética y hay noches que me despierto, anoche me desperté, me acosté a las 12 porque venía de una cena, me desperté a las 2:30 de la mañana, como que me quiero poner a bailar, a barrer, a trapear, a leer, a hacer algo, porque no quería estar en la cama y hoy estoy así súper energética, súper bien, súper dispuesta. Es eso, las ondas de frecuencia vibratoria de la Tierra. La Tierra antes era como, para que nos quede más claro, como que su corazón era pum, 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 y ahora es pum, 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 pum. Y nosotros antes éramos pum, pum, pum con la tierra y ahora estamos pum, 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 y por eso se ve como todo muchísimo más rápido, hay muchísima más velocidad en todo, inclusive en las comunicaciones, porque ahora tenemos el 5G también. Bueno, esto fue todo por hoy. Me encanta que a la gente que le gusta el programa, cuando me encuentro con la gente me dice, me encantó lo que dijiste, voy a echarle más ganas, traerles otro tipo de temas. Ya son 3 programas que les hablé de estas frecuencias. Me faltaba un poquito más hablarle de lo de Schumann para que lo tuvieran un poco más aterrizado, un poco más, con un poco más de conocimiento, de decir, sí, yo sé qué es lo que está pasando y voy a investigar un poquito más, entonces no voy a tener miedo, lo que voy a hacer es esto, porque a veces quedamos como en el aire a ver cómo le hago y a ver si para el próximo miércoles con otro tema de interés para que empecemos a vibrar alto y más amor, por favor. Hasta el próximo miércoles. Esto fue todo por hoy. No se les olvide escucharnos en YouTube, Yo Elijo Ser Feliz, en Spotify, Yo Elijo Ser Feliz y buscar ahí los programas, en mis redes sociales, en las redes sociales de Yo Elijo Ser Feliz. Y no se les olvide, compren sus botellas Aditi que son divinas, hermosas, preciosas y les ayudan muchísimo para vitalizar el agua que bebemos. Gracias y hasta el próximo miércoles.